Muy buenas noches, amigos televidentes, bienvenidos una vez más a su programa Cristo en Casa. Le damos la bienvenida a nuestros invitados esta noche. Tenemos a Cecilia, que es mi mamá, a la pastora Farides, tenemos al pastor Alfredo, a Gonzalo, mi esposo, y detrás de cámara tenemos a Sergio y su esposa también. Les recordamos que ustedes siempre nos pueden sintonizar a través de la www.freechapel.net. Hoy vamos a tener un tema muy interesante, que es la fidelidad. Vamos a hablar de la fidelidad de Dios y de la fidelidad del hombre. Yo voy a empezar, pastor, con la definición de la fidelidad. Hoy empezamos con una oración. Un tiempo de oración. Muy buenas noches y vamos a darle la oportunidad para ir aquí. Ahora este espacio en oración. Ahí donde tú estás, prepárate, dispón tu corazón y pedimos que sea el Espíritu de Dios el que ministre y traiga revelación a tu vida en esta noche a través de este programa de Cristo en Casa, donde estaremos conversando varios temas, como lo ha dicho la presentadora. París. Bendito Dios, Padre Celestial, Jehová de los ejércitos, en el nombre de tu amado Hijo Jesús, Señor, nos presentamos delante de ti en esta noche, Señor, presentando nuestras vidas, nuestros pensamientos, nuestra mente, nuestras emociones, para que seas tú, Señor, fluyendo en esta palabra que vamos a compartir nosotros acá en casa y con nuestros televidentes allá en internet, y que esa palabra pueda llegar a los corazones de cada uno de nosotros, Señor, y hacer rema en nuestra vida. Hoy te damos gracias por tu Espíritu Santo que nos guía a toda verdad, y te damos gracias, Señor, porque tú nos llenas de tu amor, tu sabiduría, y nos muestras que tú eres un Dios fiel. Gracias, Señor, por perdonar nuestros pecados, Señor, en esta noche, Señor, y bendícenos, Señor, y bendice a nuestros televidentes allá en la casa. Abre nuestra mente, nuestro entendimiento en esta noche, Señor, y que podamos fluir mediante tu Espíritu Santo, Padre. En el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús te doy gracias. Amén y amén. Amén. Muchas gracias. María Teresa, vamos a comenzar entonces con la definición de la palabra fidelidad. ¿Viene de fiel o fiel viene de fidelidad? Fidelidad, no de fidel, sino fidelidad. ¿Qué dice el diccionario? Bueno, tengo aquí, pastor, la palabra fidelidad es una que inquieta a muchas personas porque requiere de muchas cosas, como el amor, el respeto, el compromiso, la lealtad. Y muchos hemos experimentado esta palabra a través de relaciones personales, ya sea en un noviazgo o en un matrimonio. Desafortunadamente, muchas veces ha sido de una forma negativa por causa de infidelidades. Pero es importante darse cuenta que en la relación más importante de nuestro existir, la relación que tú tienes con Dios, que nosotros tenemos con Dios, es en la cual nosotros podemos tener toda la seguridad de que en verdad vamos a vivir amor, respeto, compromiso y lealtad. ¿Cómo? Porque Dios siempre es fiel. Esa es la afirmación. Dios es fiel. ¿Y de dónde viene esta afirmación? Precisamente vamos a invitar a nuestros televidentes y a las personas que están en el grupo de trabajo en esta noche para que revisemos la Biblia, la palabra de Dios, en el libro de Deuteronomio capítulo 7, versículo 9. Ahí donde tú estás puedes revisar este texto y vamos a compartir de dónde viene, porque realmente la fidelidad es un atributo de Dios. Entonces podemos hablar de fidelidad de Dios, de la fidelidad entre los hombres, pero uno de los atributos de Dios es precisamente su fidelidad, y en esta noche lo vamos a descubrir a través de la palabra de Dios. Deuteronomio capítulo 7, versículo 9, está nuestra relatora aquí lista. Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman, y guarda sus mandamientos hasta mil generaciones. ¡Qué tremendo! Dios es infinitamente fiel, porque la palabra dice que es hasta 1000 generaciones. Pero ese es un atributo de Dios. Conoce bien, conoce que Dios es fiel. Y Dios expresa su fidelidad de diversas maneras.
El problema es que nosotros muchas veces no tenemos claro que Dios es fiel. Y por eso algunos se prejuician y ven que Dios lo ven a un Dios lejano y lo ven como que Él no es fiel y que ¿dónde está Dios cuando estoy pasando una prueba? ¿Te has preguntado de eso, Cecilia? Muchas veces uno dice, bueno, pero ¿dónde está Dios? ¿Por qué no pasa nada? ¿Por qué estamos pidiendo y como que no hay una respuesta? Como que Dios es fiel si no estoy viendo como esa respuesta. Y quizás es que la gente quiere recibir de Dios de manera expresa, que más se tarde uno en pedir que el Señor en responder. Pero el que el Señor responda con fidelidad no va a depender cuánto estemos muy bien o muy mal con Él. Es el mismo hombre el que pone esa barrera. Obvio, yo debo tener la comunión con Él y debo buscar ser, como dice la Biblia, ser santo porque Dios es santo. Sin embargo, hay momentos que Dios expresa su fidelidad, aún habiendo sido nosotros infieles. Porque Dios, que es perfecto, Dios es un Dios fiel y nosotros somos infieles por cuanto somos pecadores, somos humanos y nuestra fidelidad pues es limitada e imperfecta. Pero el atributo de Dios es fiel. Cuando yo parto que Dios es fiel, entonces voy a tener la seguridad que todo lo que venga de Dios va a venir expresando ese atributo. Así como cuando uno dice Dios está en todas partes, aun cuando en todas partes no se manifieste, así como uno dice Dios es poderoso, que Él todo lo puede, así como uno dice Dios es omnipresente y todo lo sabe, es omnisciente, de la misma manera Dios es fiel. No importa la circunstancia que tú estés pasando, puede ser que hoy haya sido un día difícil, hay días que son pesados y dice la palabra que hay días malos, que hay días que necesitamos ser fortalecidos en el Señor porque hay días bien difíciles. ¿Cuántos no hemos tenido un día difícil? Pero al final somos fortalecidos en Él, al final vemos su mano. En medio de toda circunstancia vemos la fidelidad de Dios. Y valdrá la pena que tú te preguntaras esta noche, ¿cuántas veces has visto la fidelidad de Dios? Dios ha permanecido fiel. ¿De cuántas? Yo creo que esa sería la pregunta, María Teresa. ¿De cuántas nos ha sacado el Señor? O sea, ¿de cuántas circunstancias? Yo sé que tanto los televidentes como nosotros tenemos algo que decir acerca de la fidelidad de Dios. El estar aquí vivos y el que tú estés ahí a través de esa pantalla de televisión es un testimonio de la fidelidad de Dios, porque muchos no lo están. Y podríamos comenzar hablando algo personal en cada uno de nosotros acerca de cómo hemos visto que Dios ha expresado su fidelidad. Y ahí donde yo quiero preguntarle a María Teresa, a Farides, a Cecilia, aún a Sergio y también a Gonzalo, de alguna circunstancia que hayan visto la fidelidad de Dios. Porque muchas veces uno está esperando, pero como que no ve. Pero hay momentos cuando hemos perdido toda esperanza. Y me viene a la mente ese pasaje y esa ilustración bíblica, cuando el apóstol Pablo, que fue el que dijo, todo lo puedo en Cristo porque Él me fortalece, él mismo dijo, habíamos perdido toda esperanza. Y eso fue cuando estuvo en el naufragio. Había perdido toda esperanza y nosotros muchas veces hemos perdido toda esperanza. Pero Dios da una salida. Cuando la ayuda del hombre cesa, Dios extiende su mano. Porque muchas veces estamos buscando confiar en el hombre o en las instituciones y no confiando en el Señor. Y el Señor quiere que nosotros lo reconozcamos a Él como Señor y lo reconozcamos con ese carácter que Él tiene de ser fiel. Porque a pesar de nuestras faltas, a pesar de la debilidad, aunque Dios convierte nuestra debilidad en fortaleza,
el Señor permanece fiel. Y hoy estaremos hablando de algunas cosas y algunos aspectos que tienen que ver con la fidelidad de Dios. Pero vuelvo a preguntarle a los televidentes, ahí donde tú estás, ¿de cuántas cosas te ha guardado el Señor? ¿Y en cuántas circunstancias Dios ha expresado su fidelidad? Y qué bueno recordar eso. Yo puedo decir hoy que muchas veces hubo una época en mi vida en la que ya nadie se me subía al carro por la cantidad de, por un lado por la manera como manejaba, y segundo por la frecuencia de accidentes que tenía. Y entonces hubo un tiempo que yo llegaba a una estación de gasolina y se incendiaba el carro, por ejemplo. Un tiempo en el que tuve algunos accidentes de tráfico, los carros acabados, y sin embargo Dios guardó mi vida y sin estar caminando en los caminos del Señor. Es decir, la fidelidad de Dios se mostró aún antes de conocer al Señor Jesucristo como le conocemos. Es decir, Dios nos está guardando. Y hoy puedo decir, como lo dije, Dios existe, pero en ese momento yo dije, Dios existe porque solo Dios me pudo sacar de una circunstancia difícil, o bajando una zona en Colombia que se llama La Línea, el carro iba directo al abismo y venía un camión en contravía y me detuvo el camión. Me lanzó adelante, pero me evitó ir al abismo. Yo dije, esto es solo Dios, que es un Dios fiel y que cumple su palabra. Y qué bueno que hoy podamos recordar eso, recordar que aun cuando nosotros hemos permanecido muchas veces infieles a Él, la fidelidad de Dios se mantiene, y cada uno de nosotros tenemos algo que decir acerca de la fidelidad de Dios. Queremos darle la bienvenida a Ángel, que viene de la República de Venezuela a estar aquí con nosotros, viene con Elsa del Ecuador. Aquí tenemos la embajada ecuatoriana ya. ¿Verdad que estoy rodeado de ecuatorianos y más que colombianos y chilenos? Pero bueno, en cada país hay una expresión del amor de Dios, y en esa expresión también la expresión de la fidelidad de Dios. ¿Qué podemos recordar? ¿Tú qué puedes recordar? Hay todo, porque el hecho de mudarse del país de uno para acá, siempre es difícil, hay que pasar muchas pruebas, uno nunca se imagina que se va a salir de su mundo, ¿no? Y venir a otro lado y hacer cosas que nunca pensó hacer. A veces bajar la cabeza ante otras personas, enfrentarse a cosas tan diferentes, la barrera del idioma, es difícil, son pruebas que día a día tenemos que pasarlas, son retos que día a día tenemos que pasarlas, pero que confiando siempre en la fidelidad del Señor salimos adelante. En nuestra vida personal, con nuestros esposos, con nuestros hijos, con nuestros amigos, también todos los días hay un reto también con eso. Y todo, pastor, la salud, a veces enfrentamos problemas de salud que también nos entra el miedo, porque obviamente somos humanos y estamos en la carne y nos desesperamos, pero aquí justo dice que nosotros nos podemos desesperar porque somos humanos, pero que nunca dudemos de la fidelidad y de la presencia de Dios, que Él nunca nos va a abandonar y que siempre va a estar ahí, fieles a nosotros. Así es. Vamos a mirar en la palabra de Dios. Si usted tiene a la mano una Biblia, aquí tenemos unas a la mano para facilitar el trabajo. El libro en 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 11 al 13. Y aquí vamos a encontrar algunos aspectos que tienen que ver también con la fidelidad de Dios. Es hermoso descubrir en la palabra de pasta a pasta cómo ese atributo de Dios, que es la fidelidad, se expresa en todo momento. 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 11 al 13, y yo lo voy a leer
mientras lo encuentran los televidentes y nosotros aquí. Dice la palabra de Dios en 2 de Timoteo capítulo 2 versículo 11. Palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negaremos, Él también nos negará. Él también nos negará. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Dios no se puede negar a sí mismo. Cualquiera que sean las circunstancias, Él no se puede contradecir, porque si su atributo es, uno de sus atributos es ser fiel, entonces en el versículo 11 encontramos algo bien interesante. Si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Está diciendo el Señor que todo el que cree en mí, así esté muerto, vivirá. Nos está diciendo que la fidelidad de Dios no es solo mientras pasamos el paseo de este mundo, el tiempo aquí, sino que la fidelidad de Dios es eterna. Él desde la eternidad nos está siendo fiel. Pero llegamos aquí y aquí se expresa la fidelidad de Dios de muchas maneras. La fidelidad de Dios al permitirnos nacer en la familia que nacimos, en el país que nacimos. La fidelidad de Dios al permitirnos encuentros, en conocer a las personas, las conexiones. A veces uno dice, tan de buenas. No, es que Dios en su fidelidad te está enviando canales de bendición. En su fidelidad te está enviando a los ángeles. En la fidelidad de Dios, Él ha planeado las circunstancias, según dice la palabra en Romanos capítulo 8, que nos ha predestinado conforme al propósito de su voluntad. Es decir, que hoy estamos aquí por la fidelidad de Dios. Y está diciendo, voy a estar contigo aquí en la eternidad, aquí en la tierra, en este tiempo limitado y en la eternidad. Por eso, cuando las personas parten con el Señor, pues confían en la fidelidad de Dios. Es decir, saben que después de esto viene algo, y que ese algo es la vida eterna, y es estar, como dice el libro de Eclesiastés, en la presencia del Señor, cuando el espíritu del hombre vuelve a Dios, quien lo dio. Y allá estaremos también en espíritu con el Señor, porque el Señor es espíritu. Y el ser imagen y semejanza de Dios también es fidelidad, porque nos ha hecho copartícipes de su naturaleza, dice 2 de Pedro 1:4. Entonces miren lo que dice: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Y entonces nosotros morimos con Cristo. La Biblia dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, ahora vive Cristo en mí. Y lo que vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual murió y se entregó a sí mismo por mí. Cuando todo pase, el Señor sigue siendo fiel. Sí. Si ha sido fiel aquí. Es interesante cuando dice en Deuteronomio que Dios es un Dios que guarda el pacto, cuando se refiere a la fidelidad de Dios. Es un Dios fiel que guarda el pacto de su misericordia. Entonces, cuando lo relaciona con que Dios nos guarda en Él y en la misericordia, y para Él ser fiel es la esencia también de ser Él mismo. Y aquí dice que aunque seamos nosotros infieles, Él permanecerá fiel y no se puede negar a Él mismo. O sea, es como la esencia de Dios en la cualidad de su fidelidad para con nosotros, en mantener un pacto con sus hijos de misericordia en todas las circunstancias que nosotros vivamos. Pacto de protección, pacto de provisión, pacto de sanidad, pacto de misericordia, pacto de liberación, pacto de gracia. Es una esencia de mantener Él en nosotros lo que Él ha dicho que es Él para con nosotros, un Padre que guarda sus pactos eternamente. Como dice la canción. Sí, hermoso. Como dice la canción. Sí, un Dios de pacto. Entonces,
es inquebrantable. Lo que Dios hace con nosotros es inquebrantable. Aunque nosotros le demos la espalda, Él va a estar ahí siempre. Es un Dios que nos guarda en cualquiera de las circunstancias. Es ilimitado. Es interesante lo que es la fidelidad, porque es mantener su trabajo siempre para con nosotros. Aunque nosotros no seamos fieles. Establecer 24 horas de labor, de cualquier circunstancia que nosotros necesitemos, estar apoyados en Él, y Él está ahí para extender su mano y mantenernos en Él. Y está ahí a través del Espíritu Santo en medio de nosotros. Retomando la palabra, sí, Gonzalo. Yo me acuerdo, pastor, unas palabras que usted nos dijo, yo las tengo muy presentes y vale decirlas porque lleva el tema de la fidelidad, que el Señor nos guarda y hay veces nos quita ciertas cosas, es decir, no nos deja invertir más o estar en ciertos negocios porque no quiere que perdamos más, ¿no? Correcto. Y eso me ha sucedido a mí y quizás pues a los televidentes, y yo lo puedo decir que el Señor es fiel porque quizás pues uno perdió ciertas cosas, pero porque el Señor sabía por qué. El Señor lo está guardando. El Señor sabía por qué. Hay puertas que el Señor cierra porque no nos conviene. O que pierde algo pero gana otra cosa. O perder el alma. Nos abre otras puertas. Entonces dice, ¿de qué te vale ganar el mundo entero si pierdes el alma? Entonces, si el Señor sabe que hay gente que Dios no le ha dado la bendición financiera para que no se pierda. Ajá. Porque si se la da, de pronto se pierde. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero. No quiere decir que bíblicamente Dios no esté interesado en prosperar a su pueblo. Correcto, Dios nos quiere prosperar. Y la fidelidad de Dios va a estar prosperados o no prosperados. Él permanece fiel en toda circunstancia, revelado como proveedor, como sanador, como liberador, como consolador. Y volviendo a tomar un poco la palabra aquí en 2 de Timoteo, dice, si sufrimos también, reinaremos con Él. Está diciendo el Señor, en el mundo tendréis aflicción, pero yo he vencido al mundo. Si aún sufrimos, vamos a reinar con Él. Y Farías mencionó algo muy importante. Esas recompensas de la fidelidad de Dios vienen por el pacto de Dios, que Él mismo ha establecido. Cuando Él dice, si oyeres atentamente la voz de Jehová e hicieres lo recto, vendrán sobre ti estas bendiciones. Entonces, Él respalda su fidelidad con la promesa. El problema es que a veces uno quiere la promesa sin la obediencia. Es decir, ahí vienen promesas condicionales. Si oyeres atentamente la voz de Dios e hicieres lo recto, dice Deuteronomio 28, van a venir estas bendiciones. Bendito en la ciudad, en el campo, la obra de las manos. Efesios dice, ya somos bendecidos con toda bendición espiritual en Cristo Jesús. Ahora, yo ya debo declarar que lo soy en Cristo. Solo me basta estar en Cristo para ser bendecido. Ahora lo que necesito es que esas promesas se cumplan. Pero se van a cumplir también en la fidelidad de Dios, que cumple, porque generalmente Él es el que cumple, pero el hombre incumple. Nosotros incumplimos. Pero si pasamos el proceso aún en el sufrimiento, dice que reinaremos con Él. Él es el rey. Si le negáramos, Él también nos negará. Él dice que el que me confiese delante de los hombres, dice el Señor Jesús, yo lo confesaré delante de mi Padre y de los ángeles del cielo. Cada vez que uno dice, yo confío en Dios, el Señor Jesús va al Padre y le dice, mire, Él confía en ti. Y como el Señor es fiel y no se contradice, viene la bendición. Pero también el Señor puede ver cuando en el comienzo se niega el Señor. El Señor estaba viendo a Pedro cuando lo negó. Es más, el Señor Jesús ya le había dicho, antes de que el gallo cante, me vas a negar 3 veces. Y curiosamente, después el Señor Jesús se encuentra con Pedro y en vez de reclamarlo, ¿se acuerda que yo le dije que usted me iba a negar? Que no. Él le dijo, Pedro, ¿tú me amas? Sí, Señor, yo te amo.
Pedro, ¿tú me amas? Sí, yo te amo. Y el Señor le decía, apacienta mis ovejas. Es decir, que el Señor como que restauró a Pedro por el amor. Como él lo negó 3 veces, el Señor le preguntó 3 veces si lo ama. Y eso nos puede llevar a que nosotros, por la misericordia de Dios, por la gracia de Dios y por la fidelidad de Dios, cuando hemos fallado, vamos al Padre, al Señor y le decimos, yo te amo, Señor. Yo te amo. Porque Pedro, el Señor lo restauró preguntándole el amor. Es decir, que para el Señor era más importante que Pedro lo amara a que lo hubiese negado. Con todas nuestras fallas, el Señor se complace en que lo amemos. Ahora, ya si lo amamos, vamos incluso a poder cumplir esas enseñanzas, pero de una manera diferente. No por tener el temor que si fallo Dios me va a castigar, porque ya me dice que Él es fiel, que Él es misericordioso, ya Jesús lo hizo todo en la cruz, ya soy salvo en Cristo Jesús. Pero el permanecer fiel y el moverme en amor me va a llevar a poder caminar y seguir las instrucciones que Dios me ha dado a través de su palabra. Ya no lo hago por obligación, ya no lo hago por el miedo que es que si Dios me va a castigar, no, ya Jesús llevó el castigo, pero ahora lo hago por amor. Entonces Pedro entró en esa revelación. ¿Cómo podemos nosotros corresponder a la fidelidad de Dios? Amándolo y guardando sus enseñanzas y sus mandamientos y toda instrucción que Él nos ha dado. Es decir, que Dios sí está interesado en nuestro corazón. Por eso dice, lo vil y lo menospreciado del mundo cogió el Señor para avergonzar a los sabios. Dios está más interesado en el corazón. Y Él quiere que nosotros cojamos ese ejemplo de Él, de fidelidad, y nosotros lo expresemos. Pero bueno, ¿cómo lo expreso? Por el amor. ¿Cómo lo expreso? Por la obediencia. Es una manera de expresarlo. Yo creo que es interesante cuando nosotros como hijos de Dios entendemos lo que es la fidelidad de Dios. Porque cuando nosotros entendemos lo que es la fidelidad de Dios, podemos entender que podemos depender absolutamente de Él. Entonces, cualquier circunstancia que se nos presente en nuestra vida, sean adversas, sean circunstancias difíciles, sean pruebas, sean circunstancias aún muy buenas circunstancias, todo está hecho en la fidelidad de Dios. Pero si yo como hija de Dios entiendo que todo lo que me está pasando en mi vida y todo lo que me va a suceder más adelante, y tengo en cuenta que Dios siempre está obrando para mí como hija de Él, yo voy a vivir confiada aun si las circunstancias son difíciles. Voy a vivir en el descanso en Él, aún pasando todas las pruebas y sabiendo que Dios siempre va a estar guardándome. Entonces, aprender acerca de que Dios es un Dios fiel y saber que Dios está ahí es interesante para con nosotros que somos sus hijos, porque vamos a entender más fácil las cosas que nos suceden y vamos a entender que Dios va a estar con su mano puesta sobre nosotros para sacarnos de cualquier circunstancia. Eso es cierto. Y enseguida dice que si lo negamos, Él nos negará, pero si fuésemos infieles, Él permanece fiel. Aún a pesar de nuestra infidelidad, Dios permanece fiel. Eso es tremendo. Ya yo quiero anotar otra cosa más. Dice que ahí en Timoteo 2:13, que dice, si somos infieles, Él permanece fiel, pues no puede desmentirse a sí mismo. En otras palabras, de lo que... O sea, Él no se puede contrariar a sí mismo. Dice, Dios no puede dejar de ser lo que Él es. Correcto. Él no puede dejar de amarte, no importa cuán grande sea tu pecado y tu falta. Correcto. Tan grande es su misericordia, y lo dice en el Salmo 89:31. Podremos mirar los Salmos 89:31, ahí donde tú estás, puedes revisar Salmo 89:31.
Lo tienes ahí, Ángel lo puede leer con las gafas, sí, ahí lo tiene. Lo tenemos ahí a la mano. 89:31. Estamos hablando de la fidelidad y de cómo Dios permanece fiel. ¿Qué dice? Si profanaren mis estatutos y no guardaren mis mandamientos, entonces castigaré con vara su rebelión y con azotes sus iniquidades. Mas no quitaré de él mi misericordia, ni falsearé mi verdad. No olvidaré mi pacto, ni mudaré lo que ha salido de mis labios. Una vez he jurado por mi santidad y no mentiré a David. Gracias. Él no se niega a sí mismo. Él no se puede contradecir. Él va a estar fiel a pesar de la infidelidad. Y vamos a entrar a otro punto Pero interesante. pastor, ahí dice que No olvidaré mi pacto, ni mudaré lo que ha salido de mis labios. Una vez he jurado por mi santidad y no mentiré. Pero también dice que castigará, dice, si ellos profanan mis preceptos, si profanan mis preceptos y no andan según mis decisiones y no guardan mis mandamientos, castigaré su pecado y su falta, pero mi amor no se lo quitaré ni renegaré de mi fidelidad. Ese es un punto bien interesante y gracias por traerlo a colación. El padre que ama a su hijo lo disciplina. ¿Cuál es el padre que no disciplina a su hijo? Es porque no lo ama. Entonces, de la misma manera, la fidelidad de Dios se expresa con la corrección. Porque nosotros hemos sido corregidos por el Señor. Ok, fallamos, pecamos, el pecado trae consecuencias, pero el Señor también nos corrige. El Salmo 23, Jehová es mi pastor, nada me faltará, su vara y su callado me infundirán aliento. Con la vara y el callado del pastor corrige la oveja. Nosotros somos las ovejas que Jesús pastorea, porque Él es la cabeza de la iglesia. Y el Señor Jesucristo, como cabeza de la iglesia, entonces nos pastorea. Y entonces uno dice, uy, pero entonces Dios nos castiga porque pecamos. Y ahí lo está diciendo la palabra, que efectivamente, si uno transgrede una ley espiritual, pues eso trae una consecuencia. Una disciplina. Pero viene la disciplina del Señor. Quiere decir que Dios al hijo que ama disciplina. No lo va a dejar sin disciplina. Entonces, hay que saber en qué proceso es que está uno. Porque, y al entender que la disciplina del Señor incluso viene como una expresión del amor de Dios. Buenas noches. Buenas Luis, a la noches. familia Rivas, Buenas noches. llegando a este lugar. Hoy estamos transmitiendo desde la casa de la familia Bobadilla, que es Cristo en casa. Estamos al este de la ciudad de Miami, en la parte cercana a la playa, con una muy buena vista. Una Y- vista paradisiaca. Una vista hermosa, y eso es la fidelidad de Dios. Poder ver el cielo abierto, el mar, las estrellas, la ciudad, ver todo lo que Dios ha hecho y que ha permitido, nos lleva a valorar la fidelidad de Dios. Entonces, ese punto es muy interesante para ilustrar a los televidentes que en esta hora están llegando a la sintonía, y las personas, los hermanos que han llegado, estamos hablando de que hay castigo, lo que dice la palabra, y hay disciplina, pero que la disciplina también muestra la fidelidad de Dios. Sí, y yo quería decir algo que, hablando de los hijos, lo que usted decía que el padre que quiere a sus hijos los disciplina, que a ellos les gusta eso, a la larga, ellos se sienten que le importan a sus padres. Cuando ellos se quejan y dicen que uno los molesta o que no tenemos la Sí, razón, correcto. pero en el fondo ellos saben que lo hacen porque los queremos y porque nos importan, porque
El niño se siente abandonado cuando Es correcto. no le llama la atención. Aquí en los Estados Unidos se hizo una encuesta en el sistema educativo y le preguntaron a los jóvenes, a los niños, que si se sentían o no amados, y establecieron una relación entre el amor y el castigo, entonces, y la corrección. No tanto el castigo como la corrección, porque la corrección implica orientarlos, dirigirlos hacia el propósito correcto en sus comportamientos. Y en la encuesta dio como resultado que los hijos que nunca fueron castigados por sus padres, que nunca los padres les dijeron nada, que nunca los papás les colocaron horarios, nunca les establecieron reglas ni límites, no se sentían amados. Y los que eran más supuestamente castigados, corregidos, que los papás estaban más constantes, esos hijos en la encuesta votaron que se sentían más amados. Y creo que ahí se cumple el pensamiento bíblico, que el padre que ama a su hijo lo disciplina, pero no disciplinarlo por el castigo, sino por la orientación, de poderlo llevar al punto del entendimiento que lo que está haciendo está bien. Por ejemplo, hoy estamos aquí con Daniela. Daniela, ¿cuántas veces se ha sentido orientada por sus padres y cómo ha tomado eso? Porque uno a veces dice, no, pero es que mi papá molesta y la mamá corrige más. ¿Cuál de los dos corrige más? Papá. Ah, el papá. Y pareciera que no. No, Con esa sí, carita, parece. ¿no? Y bastante. Sí, mucho más. Corrige. ¿Y cómo te sientes? Sí. Lo que dice el pastor. Sí, ¿Ha dado resultado? sí, sí. Claro, no sería quien soy hoy si no fuera. por eso. Bueno, tú lo has dicho todo, no sería quien soy hoy. Y de verdad que es la oportunidad por darle gracias a nuestros padres. Y si Inclusive, nuestros padres nos están viendo, darles gracias, porque, y en caso a mi mamá también, porque tenemos padres, aquí tienes a tu mamá. Mira lo que ha hecho aquí el fruto de... No tendríamos presentadora aquí, Hay fruto, hay fruto. hay frutos. Si no se lo hubiese disciplinado. Y le tocó duro, ¿no? No, ¿No? no, siempre con la escuela. Conmigo no. Contigo no. No. El hermano. Con los hermanos. Pero tampoco no he tenido suerte. No, la bendición de Dios. Dios, De consentir, la hija consentida, ella sí la hija consentida, ¿no? la única. La que más La quiere. única. La- La única. Bueno, pastor, ¿a ustedes les gusta las veces que han ido a mi casa para orientar a mis hijas y todo? Y Yumariana, la mayor que está en Guesville, ella cuando regresó ahora en vacaciones nos dio las gracias, sobre todo a Daniela, al papá, le decía gracias, papi, porque de verdad que siento todas las correcciones que ustedes me hicieron, todo lo que ustedes me han dicho, ha servido para ahora que hace ya en la universidad. Ahorita que ya está sola. Ahora que ya está sola. Sí. Ahí es cuando se valora. Ahí es cuando se valora. Ahí es cuando se E valora. inclusive las estadísticas van un poco más allá. Se dice que los hijos recuerdan más al padre que fue más estricto y corregidor. Claro, no al extremo del castigo, diría yo. Exactamente. Eso físico. también No, hay es que, que hay fue que el abuso, ajustar, ¿no? todo tiene un Que límite, hay- pero- que una cosa es disciplinar y otra cosa es Sí, abuso. Y ¿no? eso pues es para que al padre o a la madre no le dé tiempo, no le dé miedo disciplinar, porque estamos en una generación donde los padres sienten temor de disciplinar a sus hijos porque piensan que le está transmitiendo que no los quieren o que Donde los tú no hijos eres quieren mandar. cool o que no eres esas cosas. No le dé pena. El día que lleguemos arriba al cielo, a los que tenemos la fe, creemos en Jesús, creemos en Dios, cuando vayamos a llegar arriba Él nos va a hacer ciertas preguntas. Y esa es una buena oportunidad para decirle a Dios que hicimos lo que debíamos hacer, lo que estaba a través de la palabra, sin temor, sin importar si los resultados fueron o no fueron los adecuados. Confiamos en Dios para que sean los adecuados. Y ese es como un examen final, como siempre he dicho yo. Es el momento final donde usted dice, hice mi labor o no hice mi labor. Uno a veces siente temor de corregir para no enfrentar, inclusive voy un poquito más allá, perdonen que me extienda, por el temor de no tener enfrentamiento con los hijos, número uno. Por temor de no tener enfrentamientos con la esposa,
porque a veces llega el caso de incomodarse cuando estamos haciendo las correcciones con los hijos. Pero si usted las hace de acuerdo a lo que Dios estipula y a lo que Dios manda y a lo que Dios demanda de nosotros, háganlo sin ningún tipo de temor, sin ningún tipo de problema. Ustedes saben que están haciendo lo correcto y a la hora de llegar arriba, Dios le va a decir, ok, ahí está su recompensa. Así es, cierto. Ahí es cuando el Señor le dice, buen siervo y fiel siervo. En lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Porque nosotros podemos hablar mucho de la fidelidad de Dios. Y Dios es fiel. Y nosotros confiamos en la fidelidad de Dios. Pero ¿podrá Dios confiar en nosotros? ¿En la fidelidad nuestra? ¿Tú querías decir algo? Pero inclusive yo inclusive en un libro leí de que preocúpense cuando no lo reprende, el Señor no les pasa algo, No hay hay una corrección. preocupación a todo nivel, ya sea en los jóvenes o en los adultos. Preocúpense cuando todo les está yendo bien. Preocúpense porque Hay algo que no. nosotros nos damos cuenta que el Señor está con nosotros cuando nos llama la atención. Cuando pasamos pruebas. Así es. Pero seguimos viendo la fidelidad, y la fidelidad de Dios entonces como un atributo de Dios no es a medias. Usted sabe que, y Daniel sabe eso, que todo lo que es a medias no es completo. Yo no puedo decir que soy medio honesto. O soy honesto o no soy honesto, ¿no? Yo no puedo decir soy medio verdadero. O soy verdadero o soy mentiroso. Eso es como decir estoy medio embarazado. ¿Está embarazado o no está embarazado? Claro. Sí, o medio con hambre. Ahí sí me entendió todo. Sí. Medio con hambre. O tengo hambre o no tengo hambre. Dios es fiel. Pues Dios es fiel. Y una de las características de la fidelidad de Dios es que no es a medias. Si Dios ha expresado su fidelidad en poco, así será en lo mucho y en todo. Pero a veces no esperamos es a medias. Uno está desconfiando de Dios, de que Dios solo extiende su fidelidad a ciertos personajes que serán espirituales, no, o que sean más espirituales, o que oran más, o que oran menos, o que hacen un sacrificio diferente a otros, cuando Dios, el único sacrificio lo hizo el Señor Jesús y por todos nosotros. Entonces la aceptación del Señor y su fidelidad es completa. No podemos esperar que Dios fue fiel con nosotros para unas cosas y no para otras. Sí. Dios fue fiel para regalarte un carro nuevo, Exacto. pero no solo para eso. Así como eso, te puede dar una casa nueva y te puede dar no solo lo material, sino lo espiritual, porque la fidelidad es en todo y para todo. Total. Entonces, si hoy nosotros y los televidentes toman en claro que la fidelidad de Dios no es a medias, sino que Dios es un Dios completo, Dios es un Dios poderoso, Dios es un Dios fiel, y su fidelidad es desde ahora, ha venido siendo por la eternidad y para siempre. La Biblia en Deuteronomio nos dice que por 1000 generaciones. Y aquí en el Salmo 33:4 dice, y todas sus obras es hecha con fidelidad, no dice alguna, dice, todas sus obras son hechas con fidelidad. Todo es con fidelidad. Y pasemos al capítulo 36 del libro de los Salmos, ya que estamos en los Salmos. 36:5, ¿qué dice la palabra? Ahí donde tú tienes esa línea digital, porque ahora nos arrolla la tecnología. Yo todavía soy de los estoy en la fidelidad antigua. Y Salmo 36:5 nos ilustra acerca de la fidelidad de Dios y del alcance de la fidelidad de Dios. Ahí está. Salmo 36:5. ¿Ya? ¿Está bien? Jehová hasta los cielos llega tu misericordia y tu fidelidad alcanza hasta las nubes. ¿Sigo? Sigue ese Tu justicia es como los montes de Dios, tus juicios abismo grande. Oh Jehová, al hombre y al animal conservas. Ok, gracias.
La fidelidad de Dios entonces no es a medias, es completa. La fidelidad de Dios entonces alcanza desde los cielos y hasta los cielos. Es cuando el salmista ilustra desde y hasta, está hablando desde la posición de Dios. Desde los cielos Dios manda su misericordia, y desde la tierra hasta los cielos. Es decir, es infinita la fidelidad de Dios. Y cuando dice desde los cielos, está hablando de las diferentes dimensiones. Porque el Padre nuestro que está en los cielos. Desde el Padre viene la fidelidad, y todo lo que es en Dios será en fidelidad. Porque Dios es un Dios íntegro. Y la integridad de Dios es que conforme a lo que Él ha dicho, así mismo Él actúa. Diferente a la integridad humana, que muchas veces se dice una cosa pero se hace otra. Pero el Señor desde los cielos, desde el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo están en la unidad, y todos como Dios expresan la fidelidad. Otro punto bien interesante acerca de la fidelidad es que todo lo que Dios ha hecho es en fidelidad. Cuando Dios dijo hagamos al hombre, cuando la creación dice que en el comienzo estaba el verbo, y el verbo era con Dios, y el Espíritu se movía sobre la faz de la vida, y comenzó el Señor la creación, bastó su palabra para que todo se hiciera conforme a lo que Él dijo. Es decir, que nosotros tenemos un manual de vida en la palabra, donde lo que viene va a hacerse conforme a lo que Él ha dicho. Todo es hecho en fidelidad. Dios es fiel, Dios siempre permanece fiel, aun cuando haya momentos de tribulación, de lucha, de angustia, de tristeza, aun cuando se pase por pruebas, la mano del Señor se extiende. Cuando los amigos se van, porque la mejor oportunidad para saber conocer la fidelidad de Dios es quedarse solo. Exacto. Porque, Aquí yo tengo algo de esto, cuéntanos. dice muchas veces en los momentos difíciles, cuando nos desesperamos y cuando dudamos de la fidelidad y presencia de Dios, ahí es cuando permanece fiel Dios con nosotros. Dice, pero en esos momentos, cuando la presencia de Dios es más palpable, dice en Corintios 10:13, de hecho ustedes todavía no han sufrido más que pruebas muy ordinarias, pero Dios es fiel y no permitirá que sean tentados por encima de sus fuerzas. Así es En el cierto. momento de la tentación les dará fuerzas para superarlo. Dios es fiel a su promesa de darnos la fuerza en el nombre de Jesús de vencer cualquier situación, enfermedad o tentación. Dice, el Señor es fiel y los fortalecerá y preservará del maligno. También dice que no nos va a dar cosas que no podamos soportar. Esa es otra expresión de la fidelidad de Dios. Dice, nadie podrá ser tentado más de lo que puede resistir. Entonces Dios está siendo fiel. Porque el hombre que es tentado no es tentado de parte de Dios. Dios no anda mandando cosas para tentar. La tentación va a venir del enemigo, pero Dios no va a permitir que esa tentación vaya mucho más allá de lo que uno puede resistir. Es decir, aún Job, cuando fue tentado, el diablo andaba paseándose por la tierra, y el Señor le dijo, ¿de dónde viene? De recorrer la tierra. Estaba Satanás ahí, pero tuvo que pedirle permiso a Dios para tocar a Job. ¿Has visto a mi siervo Job? No hay ninguno como él. Tócale la familia. Pues, el Señor autorizó. Y tócale las finanzas, y el Señor autorizó. Y la esposa le decía, maldice a tu Dios y muérete. Y él seguía confiando en el Señor. En ese caso Job, el justo Job, fue fiel al Señor a pesar de las circunstancias. Y nosotros debemos tomar esa enseñanza, que no importa la circunstancia que estemos pasando, debemos permanecer fieles a Dios. Porque Dios es fiel, y cualquiera que sea la circunstancia nos va a sacar al otro lado. Y vamos a entrar en el otro punto, bien interesante. Dios nos permite su fidelidad a través de no ser tentados. Ahora, Dios nos manifiesta su fidelidad cuando apoya a su gente.
¿cuántos de nosotros no hemos sido apoyados por Dios en la fidelidad del Señor? A mí, Daniel, me llama mucho la atención cuando el profeta Elías se enfrentó a Jezabel y a los Baales y al mismo Acab, y hizo una oración y hizo descender fuego del cielo, y ese fuego consumió el holocausto, y Dios le dio la victoria sobre todos esos Baales. Pero ahí hubo una oración, y ahí Elías dijo: muestra que tú eres Dios y que yo soy tu siervo. Y ahí vemos la fidelidad manifiesta cuando Dios apoya a su gente. Es decir, que Dios es especialmente fiel cuando sus hijos están caminando en el propósito de Él. Él va a respaldar el propósito. Y Elías fue respaldado porque Elías estaba caminando en el propósito de la voluntad de Dios. Lo que quiere decir que si tú y yo estamos en Cristo, caminando en el propósito de la voluntad, caminando para extender el reino de los cielos, caminando para predicar este evangelio del reino, caminando para ver vidas cambiadas, haciendo el bien a la gente, amando, expresando ese amor, entonces Dios te va a respaldar. Y fíjense que en Malaquías capítulo 3, muy cerca ahí donde muchos les gusta pasar para mirar el tema de los diezmos, el Señor dice que Él hace diferencia entre el hombre que le sirve y el que no le sirve, el que le ama y el que no le ama. Y ahí está la fidelidad. Así como Dios es fiel, eternamente fiel, Dios es especialmente fiel con sus hijos, con sus siervos. Es decir, que muchas bendiciones, aun cuando todos somos bendecidos con toda bendición espiritual, pero en el corazón del Señor hay un respaldo a la fidelidad de sus hijos. El que le ama, Dios lo respalda. El que camina en su propósito, Dios lo respalda. El que obedece, Dios lo respalda. Y el que ama al Señor. Entonces, siempre que tú vayas en el nombre del Señor Jesús, la gracia, el favor, la misericordia de Dios van contigo. Y Dios va a hacer la diferencia. Dios hace diferencia. Y se nota en muchas cosas. Y uno puede clamar eso aún en el trabajo, cuando vas a una entrevista: Señor, yo soy tu hijo. Muchas veces yo he tenido que recordar ese pedacito y le he dicho al Señor: muestra que tú eres Dios, me da un milagro. Muestra que tú eres Dios y que yo soy tu hijo. Pero ahora yo creo que vamos a decirle: Señor, acuérdate que tú eres fiel. Seguramente cada uno de nosotros tenemos esta noche, esperamos de parte de Dios la expresión. Amén. Cada uno tiene una petición. Que tú una decisión, muestra que tú eres Dios y expresa tu fidelidad. Porque el Señor ha dicho que no nos va a dejar avergonzar. Y eso es fidelidad de Dios. El Señor ha dicho que si buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia, lo demás será añadido. Porque Él es fiel. Pero resulta que nosotros a veces estamos corriendo por la añadidura y entonces dejamos de buscar el reino. Entonces es al contrario. Hoy estamos aquí buscando el reino, porque estamos estudiando algunos aspectos que tienen que ver con la fidelidad de Dios, sencillos. Este evangelio es muy sencillo, y encontrar que Dios se está expresando aun cuando nos corrige, aun cuando somos tentados, no somos tentados de parte de Dios, aun cuando sabemos que todo Él lo hace en fidelidad, que va su fidelidad desde los cielos. Entender que la fidelidad no es a medias. Y qué ejercicio más maravilloso el entender que la fidelidad de Dios se expresa con el perdón de los pecados. Miremos Primera de Juan 1:9. Este es uno de esos versículos que trascienden y que constantemente estamos trayendo a colación, entendiendo que la expresión de la fidelidad de Dios se ha hecho manifiesta a través del perdón de los pecados. ¿Qué dice ahí? Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad.
Gracias. ¿Quieres conocer la fidelidad de Dios? Confiesa tus pecados. Quiere decir que el Señor ya pagó el precio en la cruz. Él derramó ya la sangre de Jesús, la sangre de Jesús por todos nosotros. Ahora yo me apropio de eso. Digo, ok, Señor, mientras yo estoy caminando en este tiempo cronos, caminando en ese acto, porque cuando recibimos a Cristo somos salvos ahí mismo, somos santos, pero entramos en el proceso de la santificación mientras estamos aquí en la tierra. Entonces, dice la Biblia que si hemos cometido pecado, vamos a Dios a través del Señor Jesucristo y Él es fiel para perdonar, pero hay que confesar. Y hay que arrepentirse. Correcto. Fíjense que el salmista en el Salmo 51 miremoslo, Salmo 51, vemos la expresión del amor de Dios cuando el salmista, estamos hablando de David, que había pecado, quien había caído, cayó primero, fue tentado, cayó en adulterio, cayó en homicidio porque mandó matar a Urias prácticamente al ponerlo al frente de la batalla en la guerra. Y fuera de eso, la esposa, la Betsabé, quedó embarazada y quiso ocultar el pecado y echarle la culpa a Urias. Y viene el profeta Samuel y le habla de parte del Señor. Y ahí se expresó la fidelidad de Dios para que David se arrepintiera. Y vemos la oración de David, la tiene Daniel, cuando en el Salmo 51 él está clamando a Dios la misericordia y la fidelidad de Dios. ¿Qué dice? Salmo 51, completo. Al comienzo, comienza. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a lo inmenso de tu compasión. Borra mis transgresiones, lávame por completo de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis transgresiones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. De manera que eres justo cuando hablas y sin reproche cuando juzgas. Amén, dejémoslo ahí. Lo que tenemos que hacer es reconocer. Dios, tú eres fiel, yo hoy reconozco. Señor, yo he fallado. Y confieso y entro en arrepentimiento. Que el arrepentimiento no es el remordimiento, que a veces uno dice, me duele haber fallado el Señor. No, el arrepentimiento es una acción que cambia la conducta. Inmediatamente determina decir, si iba para el norte, ahora voy para el sur. Si la ocasión de pecado era por acá, ahora cierro esta puerta. Si como dice la Biblia, si la causa de pecado es los ojos, sácalo, la mano córtala, pero se refiere es a la ocasión de pecar. Aquí mismo, si nosotros confesamos cualquiera, no hay pecado que la sangre de Jesús no cubra. No hay pecado que alguien pueda haber cometido ni en la humanidad que la sangre de Jesús no cubra. Solo que hay que ir al Señor en confesión y arrepentimiento. Y si tú quieres ver la fidelidad de Dios, hoy puedes encontrarla. Qué más maravilloso saber que uno caminó por años en el mundo, el pecado, uno creía que estaba bien. Yo decía, yo no le hago mal a nadie, pero sin embargo estaba en pecado. Después el Espíritu Santo viene y me dice, eso no es tan bueno, esto no, esto mire. Entonces ya me empiezo a sentir, pero eso lo hace el Espíritu Santo, que es el que da convencimiento de pecado, de justicia y de juicio. Y en ese momento uno dice, Señor, hoy confieso mis pecados y me aparto. Y dice la Biblia, primera de Juan 1:9, que recibo misericordia. Y esa misericordia es la expresión de la fidelidad de Dios. Siempre que en la vida nosotros vayamos al Padre en el nombre de Jesús con un pecado y nos arrepentamos, el Señor ya que cubrió desde la eternidad nuestros pecados con la sangre de Jesús, nos va a aceptar porque Jesús es nuestro abogado. Es decir, Jesús dice, mire, este acaba de pecar en este año a esta hora, pero yo voy a Jesús. Y entonces Jesús va al Padre y el Padre dice, no, pero si ese tú ya lo pagaste también, porque el requisito era que se apartara. Y entonces recibimos la misericordia de Dios y eso es hermoso. Y esa es la obra de la evangelización realmente, es ir y predicar un evangelio de salvación, dar buenas nuevas,
a los abatidos, consolar a los enlutados, restaurar, bendecir el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y para cerrar, hay un punto bien interesante y podemos ir mirando Mateo 7:7, donde está la llave, la clave de oro de la oración. No hay expresión más grande de la fidelidad de Dios que no se deje ver sino a través de la oración. Es decir, hoy yo te puedo preguntar, ¿cuántas oraciones contestadas has visto? Eso es la fidelidad de Dios. ¿Tú has visto una oración contestada, Daniela? Sí, muchas. ¿Y te acuerdas? ¿Podrías contarnos algo que tú le hayas pedido a Dios y que te lo haya dado? Bueno, sí, como saben, yo acabo de regresar de Cornell y bueno, yo le pedí a Dios que ojalá me dieran la beca y me la dieron entonces. Bueno, de un aplauso al Señor. Un día el Señor proclamó eso y hay bendiciones sobre tu vida, pero ya lo pidió. Y el Señor le va a seguir dando. Eso es una confirmación de la fidelidad de Dios, que Dios responde las oraciones. Entonces Mateo 7:7 dice: Pedid y se os dará. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. llama, Llamad y se os abrirá. porque el que pide, Porque todo aquel que pide, recibe. Y el que busca, halla. Y al que llama, se le abrirá. ¿Qué hombre hay que de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? amén. Entonces, ¿quieres ver la fidelidad de Dios? Pedid y vas a ver la fidelidad de Dios, porque Dios responde al que pide. Y cada uno de nosotros tenemos testimonio acerca de eso. Yumi ha tenido oraciones contestadas. Sí, todas, diariamente, siempre oro por mis hijas, por mi familia, por mi salud y todas siempre han sido contestadas. Ahí está la respuesta. Y Daniel, La última es que que le diera la beca a la niña. no, yo tenía la necesidad y el deseo de hacer un examen, preparación para un examen que es el SAT, porque ella quiere aplicar a las universidades que son las Ivy League, o sea, está mirando arriba. Sí, El Señor sí, quiere qué que bueno. todos nosotros miremos. Arriba, sí. Y yo no tenía el dinero, eran $3.500 del dinero que es de ella, reunido en su trabajo, pero yo no lo disponía en el momento. Y lo puse en oración, le dije: Señor, yo sé que tú eres fiel, si nos quiere y nos conviene, primero, si conviene para tu plan, si conviene se va a dar una venta que tenía, y la venta se caía, se paraba, se volvía a caer, se volvía a parar en real estate. Dije yo, la mejor prueba es si se da la venta, Daniela va a ese curso, si no se da no importa, no ha pasado nada y Daniela sabe entender. Cuando la gente estaba en la peor situación, el comprador no quería vender, el vendedor tampoco, un short sale de 6 meses, la venta milagrosamente salió a flote, todo se pudo cerrar. Eso fue la confirmación de Dios de que Yumi, Daniela hiciera el curso. ¿Qué más fidelidad podemos esperar? ¿Qué más fidelidad podemos pedir? Dios uno siempre está esperando como el gran milagro, el gran loto, el gran premio. Y no nos damos cuenta que todos los días y a cada rato tenemos esa demostración de Dios de la fidelidad en las pequeñas y en las grandes cosas, para nosotros y para los demás. ¿Y qué les puedo decir? El Señor siempre fue, es y será fiel para con los que han sido fieles con Él. Así es, muchas gracias, Daniel. Y Ángel, ¿tiene algún testimonio de una oración que haya hecho? A veces uno hace oraciones hasta muy sencillas, sin mucho protocolo, pero el Señor le da la respuesta. Pero se va a acordar de la fidelidad del Señor. Todos los días pide. Todos los días. Cecilia, ¿qué ha pedido que haya Sí, visto? siempre, todos los días, la salud de mi madre en especial. Siempre, todos los días, pues, bueno, digo, ya está cerca que la voy a ver y todo. Qué bueno.
eso por la salud de mis hijos, mi hija cuando tuvo su problema. Entonces, son oraciones que siempre han sido. Que el Señor ha respondido. Muchas gracias. Por mis hijos. Qué tremendo. Y seguirá respondiendo. Farides. Muchos. Dios es fiel hasta sin pedírselo. Es increíble. Había cosas que yo pensaba, solamente tenía en la mente pensar algo que yo quería, ya sea un perfume o algo así, y llegaba alguien, un paciente mío o un familiar o mi mamá, y me daba lo que yo apenas había pensado querer tener en ese momento. Pero cosas grandes y cosas pequeñas, Dios ha sido fiel en mi vida, con mi familia, y creo que la máxima fidelidad que Dios ha tenido conmigo es que todos podamos llegar a los pies de Cristo y todos podamos estar disfrutando del amor de Dios, y que mi familia también pueda estar en este camino de seguir a Dios, y sé que Dios cumple sus promesas y que cada día Él está haciendo obra en mi vida, no solo material sino también en mi corazón, en sanar mi corazón, en sanar los pensamientos que uno pueda tener aún, de que en circunstancias que uno puede pasar difícil, uno dice y puede preguntarse, pero Señora, Dios, ¿dónde está? O ¿hasta cuándo esta circunstancia? Pero siempre te das cuenta que aún todas las circunstancias, Dios está ahí para mostrarte qué es lo que está trabajando en tu corazón o qué es lo que está haciendo en tu vida para que tú seas de bendición, aun cuando tú estés pasando un proceso que para ti no sea de bendición, pero que para las personas que puedan estar alrededor tuyo sean de bendición. Entonces es increíble poder aprender eso de la fidelidad de Dios, y yo creo que Dios me enseña todos los días a su fidelidad, y aún lo que no pido Él me lo entrega, y pues si no lo pido aún más lo que pido, entonces yo sé que Dios es fiel. Y a veces Dios da cosas que ni pedimos. O mejores de lo que pedimos. Mejores de lo que uno aspira. María Teresa, ¿qué puedes decir acerca de la respuesta de las oraciones de parte de Dios en tu vida? Bueno, en esta semana que me fui a Ecuador, yo Buena vida, podría. fui Buena vida. o sea, yo no pensé en realidad que el cariño que yo iba a recibir allá, porque era mucho tiempo. ¿Cuántos años? Son 10 años que no veía a las amigas, que no Solo veía a con mis la oración. hermanos, que no veía a mi papá, a mis tías, mi abuela, que sí, obviamente tenemos la misma sangre y todo, pero no hemos estado en contacto, y ya cada uno pues tiene su vida, y de pronto llego y es como que no me había ido, o sea, el cariño estaba intacto, Qué tremendo. todo el mundo me recibió, pero como que me habían visto ayer, o sea, no había pasado el tiempo, como que no había pasado nada, no nos habíamos distanciado, hablamos como que ayer te acuerdas de tal cosa, o sea, recibí tanto cariño de todo el mundo Qué que sí, bendición. eso fue una bendición. Y nosotros también tenemos una oración contestada, porque la presentadora no se quedó en Ecuador. Corríamos el riesgo de quedarnos sin presentadora en el espacio. Y Gonzalo, ¿qué puede decir? Tenemos la Tremenda presentadora. presentadora profesional. Vamos a abrir el nuevo espacio. Acerca de la respuesta de parte del Señor. ¿Cómo has visto la fidelidad en la respuesta a las oraciones? En la respuesta a las oraciones, pastor, hay veces uno piensa y uno se da cuenta de que no le responde el Señor, pero cuando uno ve ciertas noticias o habla con alguien, se da cuenta y uno cae en sí, se da cuenta de que el Señor realmente ha respondido. No en todas las cosas que uno quisiera, como usted dice, que le responda ya, o sea, el siguiente día. Expreso, como usted dice el pastor, pero el Señor siempre responde, de diferentes formas, sino que uno se tiene que dar cuenta cuando el Señor le responde a uno. No solamente directamente, sino puede ser a través de tantas cosas, de tantas cosas. Y a veces el silencio de Dios
es una respuesta también. Y Elsa, ¿qué nos puede decir acerca de la fidelidad de Dios y cómo ha respondido a alguna oración que tú hayas presentado al Señor? Bueno, Él me responde siempre, y la fidelidad que Él tiene conmigo, con mi familia, con mis hijos, mis nietos, y circunstancias que he pasado en mi vida, yo he sentido que Él siempre está conmigo, y siempre he salido adelante. La fidelidad de Dios se ha Se expresado expresaba en todo momento. en todo momento. Y no queremos dejar a Sergio y Claudia fuera de los testimonios acerca de lo que Dios ha hecho. ¿Qué nos puedes decir desde detrás de cámara, Sergio, acerca de la fidelidad de Dios, cómo la has visto en oración y cómo han venido esas respuestas? Bueno, para mí siempre Dios tiene respuesta. Lo que uno tiene que tener es la sensibilidad para saber que esa es la respuesta correcta y la que está entregando el Señor. Hay muchas veces que uno, si no está en una comunión directa con el Señor, a veces hay cosas que suceden a uno que lo llevan a un camino errado. Puede ser que uno lo interpretó mal o que uno almáticamente lo vio y no lo vio en el Espíritu. Y ahí es donde uno tiene que tener la claridad y esa comunión con el Señor para saber que esa es la respuesta correcta. Hay muchas veces que nos preguntamos por qué el Señor no nos responde a nuestras oraciones, porque eso sucede. Pero también pasa que a lo mejor el Señor ha respondido y uno no ha sabido tomar No se ha dado cuenta, a veces no ha tenido la respuesta correcta ni la ha digerido bien. Hay muchas veces que uno está pidiendo algo, pero para llegar a eso primero Dios quiere que arreglemos otras cosas, que son antes de tomar a veces lo que decía Gonzalo, a veces una provisión pasa por arreglar algo en nuestra vida antes de tener esa provisión. Sí. Y eso es cierto, hay muchas cosas que salen así, que uno ve la mano del Señor inmediatamente. Es porque el Señor es fiel y sabe que eso es lo que uno necesita en ese momento, pero hay ciertas cosas que pasan primero por arreglar temas en nuestra vida, como usted decía, confesar pecados, arreglar ciertos temas de a lo mejor del mismo carácter, esa piedra, esa lista. Claro, esas son cosas que yo creo que el Señor siempre las trata de mostrar de alguna u otra manera dentro de esa fidelidad. Él siempre es fiel, Él siempre, uno puede decir, no me está yendo bien, pero sí estoy sustentado por el Señor. A lo mejor no está como anhelaría el vuelo alto, pero sí está el vuelo tranquilo, apacible, con el corazón tranquilo. Porque el salto arriba tiene que pasar por ciertas cosas en nuestra vida, en nuestro interior, y cosas que tenemos que arreglar con lo que el Señor quiere que la arreglemos. Claro, en el camino de obediencia y Así hacer ajustes, tomar decisiones, poder ver esa respuesta de la fidelidad de Dios. La verdad que hoy ha sido un tema muy interesante. Todavía todo lo que falta. Y todavía lo que falta, porque en los próximos episodios, capítulos, tendremos que hablar ahora si verdad Dios podrá confiar en el hombre. Nosotros confiamos en Dios, y cómo podemos entonces poder responder a la confianza que Dios ha depositado para con Dios podamos ser fieles como para con la humanidad, con nuestro prójimo. Creo que ese es el tema en adelante, porque eso sí que es bien polémico. La fidelidad del hombre. Así es, así. Entonces nos vamos a despedir. No de la mujer, solo del hombre. El hombre es genérico del género Tema humano. difícil. El género humano. Y me da risa el comentario que hacía Sergio, no el comentario, sino una anécdota, un chiste de una familia que llega al cielo completo, una familia de náufragos que llega al cielo y le reclama a Dios, bueno Dios, nosotros fuimos toda la vida fieles contigo y sentimos que tú no fuiste fiel conmigo con nosotros porque nos dejó morir en el océano, morimos de sed, de hambre, de insolación. Entonces le dice Dios, ¿pero por qué dicen eso? Se le pedimos, Dios, que nos salvaras y no nos salvaste, nos dejaste morir en el océano.
Y dice Dios, yo siempre fui fiel. Les envié un barco turístico, quisieron rescatarlo y ustedes dijeron, no, muchas gracias, pero estamos esperando que sea el Señor que nos venga a rescatar. Pasaron de largo. Pasó la Guardia Costera, los iban a rescatar, no, nosotros esperamos en la fidelidad del Señor que nos venga a rescatar. Y nada, pasó un helicóptero de la Cruz Roja y los iba a rescatar y no, estamos esperando por la fidelidad del Señor que nos venga a rescatar. Total, le dice el Señor, bueno, ¿y les parece poco? Les envié el helicóptero, el guardia costero y el barco de crucero para rescatarlo y ustedes no aceptaron mi fidelidad. Eso lo ilustra. La fidelidad de Dios siempre llega y muchas veces nosotros no nos damos cuenta. Bueno, vamos a reclamar esa fidelidad no solo para nosotros, sino para los televidentes. Y me voy a permitir hacer una pequeña oración para contigo allá detrás de cámaras, porque sé que la fidelidad de Dios se ha expresado y se seguirá expresando eternamente, y vamos a pedir que esa gracia, ese favor venga y también esté contigo. Bendito Dios, Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por este espacio de Cristo en Casa, porque sabemos que este espacio también es un fruto de tu fidelidad. Gracias, Señor, por Teachable, gracias, Señor, por cada familia que está aquí representada, Señor. Y en esta hora también te damos gracias por cada uno de los televidentes. Y te pedimos, Padre amado, en el nombre del Señor Jesucristo, que en esta hora, Señor, tú concedas el anhelo del corazón de cada vida. Los enfermos sean sanos en el nombre de Jesús. Que todo el que se encuentre atado sea libre ahora en el nombre de Jesús. Que todo el que esté triste sea consolado ahora. La consolación de Dios venga sobre tu vida en el nombre de Jesús. Y que si tienes una petición, confía en Dios, confía en el carácter misericordioso y en la fidelidad de Dios, y recibe en esta hora la respuesta a tu petición. Te lo pedimos, Padre, en el nombre y en la autoridad del Señor Jesucristo, y te invitamos a ti para que repitas con nosotros esta pequeña oración, abriendo tu corazón para recibir al Dios Todopoderoso, al Dios de la fidelidad, al Señor Jesús en tu corazón. Repite conmigo: Señor Jesucristo, hoy yo reconozco que soy pecador y que tú expresas tu fidelidad con el perdón, expresas tu amor a través de la muerte y la resurrección del Señor Jesús. Ven, Señor, a mi vida y haz de mi vida una nueva vida. Hoy determino apartarme de mi vieja vida y decido seguirte y caminar en tu propósito. Gracias por perdonarme y sanarme, y gracias porque yo hoy confío en tu fidelidad. Amén y amén. Gracias. Bueno, hemos llegado al final de nuestro programa. Gracias a todos nuestros invitados. Los esperamos el próximo martes a las 8 p.m. para otro programa de Cristo en Casa. No se olviden, vamos a seguir con el tema de la fidelidad, esta vez de la fidelidad del hombre. Recuerden que pueden sintonizarnos a través de la www.freechapel.net todos los martes a las 8 y los domingos a las 11 a.m. en nuestro servicio dominical. Muy buenas noches, bendiciones a todos y gracias. Que Dios los bendiga. Bye. Te amamos. Bueno.